Dios me les bendiga, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de historia. Empecemos. Comprende la importancia histórica de la civilización egipcia a través del estudio de sus principales características. Este es el objetivo que estamos trabajando en estas clases. Ya pasamos una civilización, Mesopotamia, y ahora estamos en esta gran civilización que es la egipcia. Destreza que desarrollaremos durante esta clase. Describir y valorar los grandes aportes de la cultura egipcia al desarrollo tecnológico, económico y científico. Y en esta oportunidad vamos a hacer un breve análisis de lo que vimos en la clase pasada. Recuerden que hacia el siglo V, es decir, antes de Cristo, pequeñas poblaciones se fueron asentando a orillas de este río, uno de los más extensos del mundo, el río Nilo. Esto se encuentra al noroeste de África. Para aprovechar esa agua, ¿verdad?, que fertilizaba ese suelo. Cuando se presentaban las inundaciones a orillas del río Nilo, al bajar, ¿verdad?, las aguas quedaban allí todos los minerales, por eso el color oscuro del limo. Era un recurso económico en el cual ellos podían sembrar. Por esto estos grupos se dedicaban a la agricultura y también por ende a la ganadería. Y como estaba a orilla del río, aprovechaban también para la pesca. Y esto fue lo que incrementó sus vida económica. Aquí aparecen también los excedentes. A diferencia que Mesopotamia era una franja, ¿verdad?, una especie de valle, aquí era a orillas del río Nilo. Y también tuvieron, hasta que estudiaron un poco de astrología, recordemos, por las crecientes que se daban. Los tiempos también tuvieron que estudiarlos para saber en qué tiempo el río crecía para poder sembrar o para poder resguardar cada uno de lo que habían cosechado cuando el río hacía sus crecientes. Pero el día de hoy vamos a conocer sobre esos periodos históricos de esta gran civilización. Con el desarrollo agrícola y la especialización del trabajo, porque ya recuerden que fabricaron las herramientas para las labores agrícolas, todo lo que tiene que ver también con la ganadería, el cuidado de los animales, también domesticaron, por supuesto, plantas y animales, así como lo hicieron en Mesopotamia. Entonces, ya estas pequeñas comunidades instaladas a las orillas del río Nilo, como yo les acabo de decir, se convirtieron ya fuertes, ya se distribuyeron más, tuvieron personas, ¿verdad?, que comenzaron a formar sus familias y ya no eran pequeñas tribus, sino que ahora se aparecen ya las ciudades y luego los estados. Y aquí aparecen las ciudades. Y estaban divididas en las dos ciudades más fuertes de Egipto. Está el Alto Egipto con su capital Tebas y el Bajo Egipto con su capital Menfis. Y aquí aparece el primer periodo, que es el Reino Antiguo, que data desde 2750 al 2250 a.C. En este se unificaron los reinos tanto del Alto Egipto como del Bajo Egipto, y aquí ya aparece la figura del rey o el faraón, que era el jefe político y religioso, es decir, la monarquía. Luego el periodo intermedio, que es entre 2250 y 2025 a.C., fue una época de desorden y de crisis del Estado. Hubo incursiones de extranjeros, es decir, invasiones que querían tomar, se dieron cuenta que esta era una tierra productiva, gente trabajadora, porque los reyes eran incapaces de defender sus fronteras, pero las personas, los habitantes, decidían luchar por lo que era suyo. Había un gobierno de dinastías paralelas que reinaban simultáneamente entre el Alto y el Bajo Egipto, es decir, había una división. Y recuerden que un imperio dividido no va a prevalecer. Y continuamos con el Reino Medio, en el 2025 al 1785 a.C. En este periodo se restableció la doctrina monárquica del Reino Antiguo en cuanto a la centralización del Estado.
pero se humanizó la figura del faraón, que se acercaba al pueblo, se procuraba ver las necesidades, le hacía justicia, administraba de una manera en la cual el pueblo ya estaba de acuerdo en sus decisiones. Ya las cosas empiezan a tomar un mejor rumbo. En el segundo periodo intermedio, 1785 a 1570 a.C., es el más confuso y el menos conocido. Se debió especialmente al ingreso de los Hicsos. Estos eran guerreros armados que invadían, ¿verdad?, civilizaciones, que invadían ciudades, que habían conquistado también a los deltas, que también se asentaban en la parte del río Nilo. Estos extranjeros fueron expulsados por el ejército egipcio. Recuerden que ya estaba integrado nuevamente. Imagínense si lo hubieran cogido en el momento que estaban en las disputas, eran conquistados. Pero esta vez aparece un faraón que quiso la integración nuevamente, tanto del Alto como del Bajo Egipto. Así que los sacaron a ellos que querían invadirlos. Luego estos hicsos fueron los que conquistaron a Siria, Palestina y Nubia. El Imperio Nuevo, que es de 1570 a 1070 a.C., 500 años de esplendor, de excedentes, 500 años en los cuales hubo paz, armonía, confraternidad, intensas relaciones internacionales con el cercano oriente y hubo importante comercio exterior, intercambio con territorios conquistados también. Se ampliaron y se enriquecieron las construcciones religiosas. Aquí están las pirámides. La escultura y la pintura alcanzaron un notable desarrollo y han sido valiosas fuentes de estudio, exquisiteces egipcias incomparables. En el tercer periodo intermedio, que data de 1070 al 712 a.C., a partir del enfrentamiento con los hititas y con los llamados pueblos del mar que venían precisamente del Egeo, comenzó la decadencia. Es decir, que aquí empieza la caída nuevamente. Imagínense, después de esos 500 años de esplendor nuevamente empieza, pero ahora sí con más fuerza la decadencia del imperio nuevo. Y hubo un tercer periodo intermedio. El país estaba gobernado por dos dinastías, nuevamente, división. Hubo gobernantes locales y faraones, que eran los originarios de Libia. Faraones, los cuales también colocaban sumos sacerdotes en diferentes ciudades. Y había la fricción por el poder entre faraones y sumos sacerdotes. Faraón, que era un extranjero, también no estaban de acuerdo los egipcios. Y una vez que pensamos en la decadencia, después de haber división, cae este imperio. En el periodo tardío, de 712 a.C. al 332 a.C. ¿Cómo se da la decadencia? Las guerras entre libios, sirios, persas, los macedonios. Cuando Alejandro Magno, él es el que ingresa también y toma por primera vez esta gran civilización en el 332 a.C. y pasa, por ende, ya a ser parte de una provincia de Roma en el 30 a.C. Por eso yo les digo que la división fue lo que trajo la decadencia a uno de estos también grandes civilizaciones e imperio egipcio, como ha sucedido con los demás imperios, debido a que saben cuál es la debilidad de ellos. Se dieron cuenta que había fricciones dentro de ellos, es decir, en el imperio, en la civilización, hubieron muchos conflictos, que ahora le llaman guerras civiles. No estaban de acuerdo con tal o cual pensamiento, ideología, con las medidas que se estaban tomando, porque en el alto y en el medio no querían dar su brazo a torcer. Entonces trae la fricción y el quebrantamiento de una gran civilización, y luego se hizo un imperio. Y aquí aprovecha lo que les dije, Alejandro Magno en el 332 y en el 30, que pasa a ser ya propiedad de los romanos. Apliquemos lo aprendido. Menciona las dos grandes ciudades de Egipto y sus respectivas capitales. Alto Egipto, Tebas, y el Bajo Egipto con su capital, Menfis. ¿Qué sucedió a partir del tercer milenio antes de Cristo? Aquí es el boom que se da en la parte agrícola. Inicia el periodo de esplendor de esta civilización egipcia, que perdura por siglos. Mencioné los periodos históricos.
periodo antiguo, intermedio, mediano, el imperio nuevo, el imperio tardío, que es la decadencia. ¿Por qué se dio la decadencia del imperio? Primero fue interno.